15 secretos que el Vaticano no quiere que sepas. Durante siglos, el Vaticano ha sido el centro espiritual de millones de personas alrededor del mundo, pero también un lugar lleno de secretos, intrigas y misterios que no todos conocen. Y si te dijera que hay documentos ocultos, teorías sorprendentes e incluso tecnologías que parecen salidas de una película, quédate hasta el final, porque el secreto número 1 podría cambiar por completo tu visión del mundo. Número 15. El exorcista del Vaticano. En lo profundo de la estructura eclesiástica existe una figura casi desconocida para el público general, el exorcista oficial del Vaticano. Durante años, el padre Gabriele Amorth ejerció esta función, enfrentándose a situaciones que desafían cualquier lógica. Se habló de personas poseídas con fuerza sobrehumana, voces imposibles y conocimientos ocultos. Aunque se trate de una práctica antigua, el hecho de que aún hoy se mantenga vigente revela que el Vaticano sigue reconociendo la existencia del mal como una entidad real. ¿Por qué hay tanto hermetismo al respecto? Número 14. La Biblioteca Vaticana no es para todos. Oculta entre muros centenarios, la Biblioteca Apostólica del Vaticano es mucho más que un repositorio de libros sagrados. Resguarda manuscritos, mapas y cartas que podrían alterar el relato oficial de la historia humana. El acceso está restringido a un grupo muy selecto de académicos previamente aprobados, que deben seguir protocolos estrictos. La vigilancia permanente y la negativa a digitalizar muchos documentos levantan sospechas sobre el contenido que protegen. ¿Qué verdades podrían cambiarse si el mundo tuviera acceso libre a ese conocimiento? Número 13. El tercer secreto de Fátima no era el que nos dijeron. En 1917, 3 niños en Portugal afirmaron recibir mensajes de la Virgen María, divididos en 3 secretos. El tercero fue mantenido en silencio durante décadas, y cuando finalmente se reveló, muchos lo consideraron una versión incompleta. Se ha especulado que el contenido original hablaba de una profunda crisis dentro de la Iglesia y de eventos catastróficos que aún no han sucedido. Teólogos e historiadores coinciden en que el texto publicado parece haber sido editado o reducido. ¿Por qué el Vaticano habría ocultado su verdadera naturaleza? Número 12. La relación del Vaticano con la mafia. El vínculo entre el poder religioso y el crimen organizado parece inverosímil, pero diversos informes han señalado conexiones financieras entre figuras vaticanas y organizaciones mafiosas. El escándalo del Banco Ambrosiano en los años 80 dejó al descubierto una red de corrupción, lavado de dinero y desapariciones sospechosas. Aunque algunos responsables fueron señalados, muchos cabos quedaron sueltos. La relación entre el dinero, la fe y el silencio institucional genera desconfianza. ¿Hasta qué punto se ha protegido la imagen papal a costa de la verdad? Número 11. El Vaticano sabía del nazismo y miró a otro lado. Durante los años del régimen nazi, la postura del Vaticano fue ambigua. Documentos desclasificados y testimonios de la época revelan que altos mandos eclesiásticos conocían los horrores del Holocausto, pero optaron por el silencio diplomático. Más aún, al finalizar la guerra, varios jerarcas colaboraron en la fuga de criminales nazis a través de rutas clandestinas, conocidas como las ratas. La neutralidad papal ante uno de los genocidios más atroces de la historia sigue siendo uno de los capítulos más oscuros que la Iglesia evita debatir. Número 10. Los documentos de la creación del mundo. En los rincones más restringidos del Vaticano podrían existir textos antiguos que narran versiones muy distintas sobre el origen de la humanidad. Algunos creen que provienen de civilizaciones anteriores o fuentes prebíblicas eliminadas de la historia oficial. Estos escritos hablarían de conocimientos avanzados, contactos con otras inteligencias o modelos cosmológicos diferentes. La decisión de mantenerlos en secreto podría deberse al impacto que tendrían en la fe tradicional. Si se demostrara que hubo otra narrativa de la creación, ¿cuántas creencias se vendrían abajo? Número 9. El Vaticano tiene su propio observatorio astronómico. Pocos saben que el Vaticano posee un moderno observatorio astronómico ubicado en Arizona. Esta institución colabora con universidades científicas y analiza fenómenos celestes constantemente. Aunque su existencia parece una apertura al conocimiento, lo curioso es el nivel de inversión y dedicación que se ha mantenido durante años. Algunos teóricos sugieren que no se trata solo de estudiar estrellas, sino de monitorear señales u objetos que desafían la explicación científica convencional. ¿Está el Vaticano buscando algo más allá de lo que admite públicamente? Número 8. La existencia de un evangelio secreto de Jesús. Numerosos textos antiguos han sido hallados fuera del canon bíblico,
pero el Vaticano nunca ha querido reconocer su autenticidad. Entre ellos se encuentran los evangelios atribuidos a Judas, Tomás o María Magdalena, que presentan versiones muy distintas de los hechos narrados en los textos oficiales. Estos escritos podrían cambiar radicalmente la percepción sobre la figura de Jesús, su mensaje real y su relación con los discípulos. La negativa a divulgarlos sugiere que contienen verdades incómodas para la doctrina establecida. ¿Por qué ocultar algo que podría enriquecer la fe? Número 7. El índice de libros prohibidos. Durante siglos, el Vaticano mantuvo una lista oficial de obras literarias que los fieles tenían prohibido leer. Este índice de libros prohibidos incluyó a pensadores científicos, filósofos, escritores e incluso teólogos que cuestionaban la versión oficial del cristianismo. Aunque el índice fue abolido en 1966, su existencia refleja el férreo control que la Iglesia ejercía sobre el pensamiento y la difusión del conocimiento. No se trataba solo de fe, sino de limitar el acceso a ideas que podían amenazar su autoridad. ¿Cuánto saber fue silenciado deliberadamente? Número 6. El caso del Papa Juan Pablo I. Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, fue elegido como Papa en 1978 y falleció apenas 33 días después de su nombramiento. Las circunstancias de su muerte han generado sospechas durante décadas. Se sabe que planeaba hacer reformas profundas en las finanzas del Vaticano y denunciar irregularidades internas. El informe oficial habló de un infarto, pero nunca se realizó una autopsia. Documentos contradictorios y testimonios dudosos alimentan la hipótesis de que fue eliminado para frenar los cambios que amenazaban a intereses muy poderosos. Número 5. Los secretos del Archivo Vaticano. El Archivo Apostólico del Vaticano alberga millones de documentos que abarcan siglos de historia, pero la mayoría permanece inaccesible al público. Entre ellos podrían encontrarse cartas de personajes históricos, actas de juicios inquisitoriales, informes sobre eventos sobrenaturales y decretos papales sobre asuntos oscuros. Algunos investigadores que han ingresado afirman haber visto evidencias de encubrimientos, acuerdos secretos y manipulaciones políticas. La opacidad de este archivo no es casual. El contenido podría alterar tanto la historia mundial como la reputación de la institución eclesiástica. Número 4. La posesión de artefactos sobrenaturales. Circulan teorías que aseguran que el Vaticano custodia objetos con un poder simbólico o místico incalculable. Entre ellos se mencionan la lanza que atravesó a Cristo, el Santo Grial, restos del Arca de la Alianza e incluso reliquias de origen desconocido. Aunque la Iglesia niega o evade estas afirmaciones, hay sectores sellados con seguridad extrema dentro del Vaticano que alimentan el misterio. Si alguno de estos objetos realmente existe, podrían desafiar tanto la ciencia como la fe y desatar un debate global sin precedentes. Número 3. La conspiración de la profecía de los papas. Una antigua profecía atribuida a San Malaquías habla de una lista de papas que conducirían hasta el final de los tiempos. Curiosamente, esa profecía culmina con el pontífice actual, lo cual ha generado inquietud en círculos religiosos. El Vaticano nunca ha confirmado ni desmentido la autenticidad de dicho documento, pero su silencio solo incrementa el aura de misterio. Muchos creen que esta omisión es intencional, pues admitirla implicaría reconocer una predicción apocalíptica sobre su propia caída o transformación profunda. Número 2. El Vaticano tiene su propio servicio de inteligencia. Más allá de su fachada espiritual, el Vaticano mantiene una red de inteligencia con alcances internacionales. Esta estructura se encarga de monitorear amenazas internas, gestionar información sensible y realizar acciones de diplomacia encubierta. Pese a su tamaño reducido como Estado, su capacidad de obtener datos es comparable con organismos de países mucho más grandes. El control de la información ha sido clave para proteger su influencia a lo largo de la historia. Que se mantenga tan discreto solo refuerza su efectividad y su oscuridad. Número 1. La posible prueba de vida extraterrestre. Algunos exofísicos y exmiembros del clero han insinuado que existen documentos vaticanos que confirmarían contactos con formas de vida no humanas. Esta información, de ser cierta, explicaría la razón del profundo interés astronómico del Vaticano, así como su relación con científicos que estudian fenómenos aéreos no identificados. El impacto que tendría esta revelación en la teología es inconmensurable. Redefiniría el lugar del ser humano en el universo y sacudiría las bases de muchas creencias religiosas. ¿Por qué seguir ocultándolo, si podría ser el mayor descubrimiento de la historia? El Vaticano guarda secretos que podrían reescribir la historia, cambiar nuestras creencias o incluso revelar que no estamos solos en el universo. ¿Crees que algún día saldrán a la luz?
¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides que el conocimiento es poder. Nos vemos en la próxima ocasión.